Buenas tardes. El día de hoy traemos un caso de bacteremia por Cardiobacterium del grupo JASEC asociado a endocarditis por compromiso valvular protésico. La charla va a estar dada por la doctora Agustina Mercadal, mi persona Rolando Hernández, y como tutores o instructores estuvo la doctora Sabrina Maitín y el doctor Lucas Otero. Entonces ahora vamos a comenzar inicialmente con el caso clínico para después irlo desarrollando. Bueno, este es el caso clínico de un paciente de 77 años que consulta por un cuadro de 2 meses de evolución que consiste en pérdida de peso, negativismo a la ingesta, fatiga, astenia, que se fue incrementando en la última semana y en las 24 horas previas a la consulta se asociaba además debilidad de ambos miembros inferiores que le imposibilitaban la deambulación. Como antecedentes, el paciente era muy comórbido, el paciente era hipertenso, diabético, insulinizado, dependiente, dislipidémico, había tenido un reemplazo válvula aórtica, más una cirugía de revascularización miocárdica en 2010 y en 2019 había tenido un shock cardiogénico por una trombosis valvular aórtica que había requerido el recambio de la válvula aórtica por una biológica y un reemplazo de la válvula mitral por una biológica. Además tuvo 2 ACVs de origen cardioembólico en 2017 y 2021. Tiene una FA para la que estaba anticoagulado con rivaroxaban, un cáncer de próstata que estaba en tratamiento con bloqueo hormonal y la última internación había sido en agosto del año pasado por una hemicorea asociada al déficit de vitamina B2 por el uso de metformina crónica. Como estudios, el paciente ya había venido estudiándose en ambulatorio por esta intolerancia a la vía oral, este síndrome constitucional. Tenía una tomografía de abdomen en la que, como relevante, se ven unas imágenes hipodensas en vaso en la tomografía que se había hecho en ambulatorio. Además, se había hecho una veda y una BCC, que en la veda lo que se muestra es una esofagitis grado C y en la BCC solo se muestran unos divertículos. Nosotros, cuando conocimos al paciente, lo vimos con los signos vitales conservados, estaba febril con 39 de temperatura rectal, tenía un soplo sistólico en un foco aórtico grado 2 nuevo y tenía las extremidades simétricas con edemas con GOED positivo. Le hicimos el laboratorio de ingreso, el paciente presentaba una tricitopenia y una hipomagnesemia y una hipofosfatemia. Por la fiebre le solicitamos hemocultivos y tenía un electrocardiograma que mostraba un bloqueo de rama izquierda y fibrilación auricular, que ya eran todos hallazgos conocidos. Le solicitamos también una tomografía de tórax para buscar foco a esta fiebre, que lo que muestran son nódulos bilaterales y un derrame pleural bilateral. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras sospechas diagnósticas con este paciente? Nuestro paciente tenía un síndrome constitucional y que tenía como síntomas positivos y como hallazgos positivos una tricitopenia, que por la tricitopenia lo que nosotros sospechamos fue un síndrome mielodisplásico versus un freno medular asociado a una posible infección. Estos fueron nuestros dos diagnósticos diferenciales. Por otro lado, por la fiebre, nosotros que no teníamos un paciente con fiebre, sin un foco claro, le solicitamos la tomografía de tórax que no mostraba ningún foco claro, y con los antecedentes de un paciente febril, con pérdida de peso, con una tomografía con imágenes hipodensas en vaso, más el reemplazo valvular, quisimos descartar endocarditis. Se le fueron haciendo laboratorios a lo largo de la internación que se mostró que esta tricitopenia se mantuvo estable, se mantuvo con hipofosfatemia e hipomagnesemia y un sodio que se mantuvo en rangos estables. Se le solicitaron estos hemocultivos que tipificaron inicialmente para un bacilo gram negativo, tardaron 5 días en tipificar. Por haber vuelto a repetir un registro febril, se le repitió un segundo juego de hemocultivos que también tipificaron para bacilos gram negativos. A los 5 días, finalmente terminan tipificando para un cardiobacterium. Y terminaron siendo 4 de 4 hemocultivos positivos para un cardiobacterium hominis. Ahora, ya con la sospecha de una bacteremia secundaria a un cardiobacterium hominis, nuestra sospecha de endocarditis aumenta grandemente, ya que es una de las bacterias que puede causar endocarditis por el grupo JASE. Así que le solicitamos al paciente un ecocardiograma transtorácico que no mostraba ninguna alteración, se le hizo un fondo de ojo que no tenía lesiones de impacto séptico, al examen físico tampoco se encontraban, así que por la alta sospecha le solicitamos un ET en el cual, se olvidó, que la cual
en el cual sí se muestra un engrosamiento del borde libre protésico que era sugestivo de una posible infección valvular. Perdón. Ahí está. Entonces, como tratamiento antibiótico al paciente, inicialmente se lo trató con ceftriaxona a 1 gramo cuando había tipificado el hemocultivo al bacilo gram negativo, cuando todavía no había tipificado hacia el Cardiobacterium. Luego, se le agregó la ceftriaxona y la vancomicina, se le agregó la ceftriaxona y la vancomicina en un inicio, que luego cuando tipificó para un bacilo gram negativo, suspendimos la vancomicina y quedó con ceftriaxona a 1 gramo. Cuando el paciente tipifica para el Cardiobacterium, ahí aumentamos la dosis de ceftriaxona a 2 gramos día como tratamiento para una endocarditis. Desde la parte cardiológica del tratamiento quirúrgico, el paciente se presentaba en este momento sin conducta quirúrgica en el momento, tenía afectación por la endocarditis, pero la válvula protésica estaba funcionante y como el paciente, dijimos al inicio, era muy comórbido, se decidió que por ahora no se iba a hacer tratamiento quirúrgico. Desde la parte hematológica, el paciente sigue en estudio por la tricitopenia, se le realizó en la internación una PAMO, pero frente a la estabilidad clínica del paciente y que no tuvo requerimientos transfusionales, se lo va a seguir por ambulatorio. Se le hicieron hemocultivos control al paciente que tipificaron todos negativos. Entonces, nuestro plan de tratamiento con el paciente actualmente es que continúe con antibioticoterapia con ceftriaxona por 6 semanas, se le colocó un PIC, va a seguir con la anticoagulación con enoxaparina 60 cada 12 horas, va a seguir con control estrecho con cardiología, clínica médica y hematología. Bueno, con respecto a la bacteriemia por bacterias de grupos ASEC, que se consideran poco frecuentes, vamos a evidenciar que estas se presentan en menos de un 3% de los casos de endocarditis y bacteriemias, llegando a tener un porcentaje de 1.3 a 1.4 aproximadamente. Con respecto al acrónimo de lo que sería el grupo ASEC, está dado por un grupo de bacterias de bacilos gram negativos que tienen características pleomórficas y está dado por Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella y Quingella, que si nos podemos realizar la comparación epidemiológica, vamos a encontrar que Haemophilus es una de las principales causas de endocarditis o la más frecuente, y la tercera más frecuente sería el Cardiobacterium, dejando al final a lo que sería la Quingella. Esta se caracteriza por tener como factores de riesgo lo que son edades extremas más que todo, principalmente en pacientes adultos mayores, y puede llegar a tener relación en su mayoría de casos con pacientes que han tenido un trasplante o un reemplazo de válvula protésica. Además de eso, teniendo en cuenta el foco de inicio de este tipo de microorganismos, encontramos que aquellos que desarrollan o realizan un procedimiento odontológico o que tienen algún proceso infeccioso a nivel odontógeno, tienden a tener mayor predisposición para presentar este tipo de infecciones. Y entre ellos también encontramos la periodontitis. Aquí encontramos el porcentaje por cada una de ellas que pueden llegar a generar bacteriemias. Y hablando de manera rápida de la fisiopatología, vamos a encontrar que lo principal es la colonización orofaringea dada por uno de estos microorganismos, y posteriormente, al tener una puerta de entrada, van a pasar al torrente sanguíneo y de esa manera van a llegar a nivel cardíaco y van a realizarle el proceso de adhesión a nivel de una de las válvulas. Estas válvulas protésicas, al no tener como tal una adecuada irrigación, va a impedir que como tal el sistema de macrófagos realice una identificación rápida de ellas y asimismo realice la destrucción, por lo cual tienden a prolongarse o perpetuarse con el tiempo y a generar síntomas solamente cuando presentan una cronicidad bastante importante. Estas bacteriemias asociadas a endocarditis infecciosa tienen una mayor frecuencia con respecto a la sintomatología atípica. Entonces, vamos a encontrar que pueden generar pérdida de peso,
como la estaba presentando nuestro paciente. También pueden tener procesos arritmogénicos, dolor abdominal y fiebre. Entonces, acá hacemos una tabla de asociación donde evidenciamos que la sudoración nocturna se puede considerar uno de los síntomas más frecuentes en este caso, llegando a presentarse en un 30% de los pacientes, la presencia de soplos nuevos, artralgias, pérdida de peso, fatiga, y dejando como síntoma o signo inicial la fiebre en un 90% de los casos que se han encontrado. Entonces, entre los estudios que se realizaron, encontramos este reporte de la literatura, esta revisión de la literatura, en la cual hacen la comparación de 40 casos de endocarditis infecciosa por Cardiobacterium y encontramos que estas pueden llegar, como ya lo habíamos mencionado, el 3% de las endocarditis. Y entre los factores de riesgo de los pacientes que se agruparon en este estudio, encontramos que encontraron como factores de riesgo en su mayoría en más de un 50% el tratamiento valvular posquirúrgico o una válvula protésica previa, tratamiento dental o presencia de caries en un 20% y como el menor la presencia de artritis reumatoide, ya que el tratamiento de esta puede favorecer a un proceso de inmunosupresión. Entonces, con respecto a los otros datos estadísticos, encontramos que entre los síntomas iniciales de estos pacientes encontramos uno de los principales que era un dolor torácico seguido de la fiebre, como ya lo habíamos evidenciado en la literatura, y como el menor de los síntomas neurológicos, que este más que todo se da cuando ya el paciente tiene unas vegetaciones de gran tamaño y puede llegar a generar embolizaciones produciendo eventos neurovasculares de tipo isquémico. Y con respecto a la distribución porcentual de las complicaciones que pueden generar, encontramos lo que son los procesos hemolígenos, también encontramos hemorragias como uno de los más frecuentes, las discitis, aneurisma, y si podemos observar acá, encontramos lo que es en un 4,1% la presencia de infartos esplénicos, que en el caso de nuestro paciente tenía una lesión hipodensa a nivel esplénico que nos podría hacer pensar en una lesión de este tipo. Entonces, como conclusión, encontramos que el Cardiobacterium hominis es una de las causas de endocarditis infecciosa mucho menos frecuente, que puede llegar a tener una gran repercusión hemodinámica en nuestros pacientes. Entre más lento sea el diagnóstico, que el curso clínico puede ser insidioso, ya que estas bacterias se caracterizan por ser poco virulentas, pero si se perpetúa en el tiempo la infección o la colonización, puede llegar a tener complicaciones mortales, y que la identificación microbiológica puede demorar debido a que estas tienen un crecimiento lento. Algunas literaturas mencionan que puede durar en crecer entre 4 y 7 días, otras pueden llegar a mencionar de 15 días aproximadamente. Y el tratamiento específico para las bacterias de este tipo, incluido el Cardiobacterium, está dado por ceftriaxona, que en dosis de 2 gramos diarios durante entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la severidad del cuadro. Algunos recomiendan la realización de un ecocardiograma transesofágico de control, pero depende de cómo sea la evolución del paciente. Si durante el ecocardiograma transesofágico inicial tuvo una lesión o una vegetación con un tamaño bastante representativo, o si llega a presentar algún signo de inestabilidad o signo de actividad embolígena. De lo contrario, podría hacerse seguimiento solamente con un ecocardiograma transtorácico. Y les dejo esta frase: eres más valiente de lo que piensas, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que crees. Muchas gracias. Mi caso es, para mí es la primera vez que veo una... Bueno, para nosotros fue el primer caso de una endocarditis confirmada microbiológicamente por un germen de este tipo. Está muy bien presentado todo lo que dijiste. Este paciente tenía un cuadro clínico muy relativamente típico, digamos, bien de libro, un síndrome bien de impregnación constitucional bien claro, lo manifestaba bien que hace 2 meses había empezado con todos estos síntomas, entonces el paciente ya venía siendo estudiado, estaba bastante bien estudiado. Creo que capaz, ahora viéndolo retrospectivo, capaz que
un poco más precozmente hacerle unos hemocultivos, incluso como parte del estudio ambulatorio y un ecocardiograma. Es verdad que se hizo transtorácico, no nos dio nada, incluso nosotros tampoco, pero se estudió bien, me parece, pensando en causas más tumorales, por eso incluso se hizo las endoscopías teniendo en cuenta la disminución del apetito, la pérdida de peso, como por eso se llevó a hacer las imágenes abdominales y las endoscopías. Creo que ahí lo llamativo es la presencia de la esplenomegalia y el infarto esplénico en un paciente con los antecedentes, un recambio de las dos válvulas, tanto aórtica como mitral, e infarto esplénico, y este cuadro constitucional, bueno, la alarma de la endocarditis es como que era muy importante tenerlo en cuenta. Me parece también que, como vos decías por ahí, son en la literatura, cuando vos los ves como causas de endocarditis, son un porcentaje muy bajito este grupo de bacterias, también probablemente porque son bacterias, como vos dijiste, de difícil, que difícilmente se logra que crezcan en los cultivos. Capaz entonces muchas de estas endocarditis por estos bichos en algún otro momento, o incluso actualmente, son las sospechas de endocarditis o las endocarditis que tienen, digamos, imágenes ecocardiográficas, pero con cultivo negativo en teoría, porque no se logran que los gérmenes crezcan, a veces amputados también por algunos tratamientos antibióticos que van recibiendo los pacientes. En este caso, de hecho, pasó eso, el germen relativamente creció rápido, el desarrollo inicial en la bacteria, o sea, la botella del hemocultivo positivizó, sin embargo, cuando se sembraban placas no lograba crecer o lo hacía muy lentamente, y necesitamos que tenga crecimiento en placa para recién poder ir a tratar de identificarlo, y eso llevó como 3 o 4 días y fue relativamente rápido. Creo que eso para aprender nosotros, que cuando uno sospecha con cierta fortaleza el diagnóstico de endocarditis, es importante que avisemos al laboratorio que estamos pensando, que en algunos casos es importante dejar crecer, o sea, más tiempo incubando las botellas de hemocultivo, porque habitualmente entre 5 y 7 días se descartan. Capaz que en estos casos hay que tomar más juegos de hemocultivos y dejarlos incubar más tiempo. La muestra sin antibióticos acá sirve mucho, entonces si se sospecha una endocarditis que tiene y un cuadro de 2 meses de evolución, es probable que no apure el inicio de los antibióticos para tratar de saber qué germen es, así no lo tratamos a ciegas. Pero bueno, la verdad que es muy, muy lindo el caso, muy interesante. Bueno, y lo que sí vamos a hacer, lo que vos dijiste, un tratamiento inicialmente de al menos 6 semanas, y lo que nos preguntamos mucho en estos casos o en algunos otros casos, como tuvimos la otra vez otra endocarditis de válvula protésica por otro germen raro que fue el lactococo, nos empezamos a preguntar, porque ya nos vamos adelantando, en cómo manejarnos con estos pacientes, si 6 semanas de tratamiento y parar, o si 6 semanas de tratamiento, imagen de control, y si la evolución es buena, es suficiente, hay riesgo de recaída, amerita seguirle un tratamiento oral por más tiempo. En estos pacientes que cada vez podemos hacer mejores diagnósticos porque tenemos más accesos a los ecocardiogramas transesofágicos o incluso a diagnósticos por PET, que entonces nos permiten hacer muchos diagnósticos, incluso hasta ver controles evolutivos por imágenes, en pacientes que son muy comórbidos, en el cual es riesgoso, o sea, sería muy riesgoso una reactivación, o sea, o una progresión del cuadro de la endocarditis a nivel local, o sea, básicamente con un riesgo quirúrgico muy alto para ser reoperados. Bueno, nos planteamos también cómo es la estrategia después de esas 6 semanas de endovenoso, que con eso todos coincidimos. No está tan claro si estos pacientes no se benefician de hacer un tiempo más de tratamiento antibiótico oral, o endovenoso o oral, pero bueno, por ahí hacer un switch oral, pero por cuánto tiempo, tratamientos supresivos incluso. Son pacientes este tiene casi 80, el otro paciente tiene 80, pero recambios valvulares de alto riesgo quirúrgico, con baja chance a tolerar un nuevo procedimiento, cómo seguir el tratamiento. Muy, muy lindo caso. Hoy se está yendo, ¿no? Mañana. Este paciente se está yendo de alta. Una pregunta. Sí. ¿El engrosamiento valvular era del aórtico o de la mitral? Del aórtico. Y las cirugías.
Y las cirugías. Hola, 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 hola. Y las cirugías eran, algunas fue TAVI, las dos fueron todas cirugías por recambio convencional. Todas fueron por recambio convencional. Porque bueno, uno lo piensa desde, por supuesto que es un paciente grande y comórbido. Obviamente también se plantea por parte del y todo, porque en principio no amerita el tratamiento quirúrgico, no tiene, de hecho no tiene vegetación, tiene engrosamiento vascular, sin vegetación, sin, o sea, de hecho, cuando funciona la válvula, no tiene anuncio de la lista, no hay ninguna de las indicaciones clásicas quirúrgicas que lo amerita. El único elemento que comunica es que tuvo una embolia demostrada. Sí. Una embolia demostrada, y tuvo dos ACV previamente. Sí, ¿Y cómo están relacionados en el tiempo esos dos ACV? porque él tenía una fibrilación auricular. Claro, pero ¿cuánto tiempo atrás? ¿En el último año o cuánto? No, 10 años atrás. Ah, también. El contexto de la fibrilación auricular crónica y que los equipos cardiopónicos convencionales. Sí. Perfecto, sí. La verdad yo creo que vi uno más en el central, Grupo AC, y era la clásica, está dentro del capítulo que los libros de antes decían que el localítico en el cultivo de las el capítulo del localítico el capítulo se llamaba localítico como cultivo que lo citaba del Grupo AC. Y siempre nos decía, si seguimos sospechando, llevar al laboratorio más presión continuando más allá de los 10 días. Se ve que la paciencia ha bajado en este tiempo, porque yo recuerdo que la tiraban recién a los 10 días, ¿saben? Que tiran a los 5, los 5 y los 7. Por eso es lo importante cuando todos hemos estudiado de la toma de los cultivos en general y de los hemocultivos y los hemocultivos en las sospechas de endocarditis. Es probable que el alto sinóculo bacteriano, por ejemplo, Staphylococcus aureus, bueno, es un germen que es mucho más resistente, aunque no se va a clarear la base química mucho más rápido, digamos, con una sola dosis de antibióticos. Justamente estos gérmenes son de los más sensibles, que se amputan rápido con los antibióticos, se usan antibióticos orales. Por eso la importancia de, tradicionalmente, de estudiar con muchos juegos de hemocultivo, de 2 o 3. O sea, en vez de 2 botellas, 3 botellas en cada juego, y que sean sellados por 24 o 28 horas y sin antibióticos para tratar de aumentar el rédito en estos gérmenes que son muy sensibles, primero son de crecimiento, son muy sensibles a los antibióticos, se clarean rápidamente las bases que pueden llegar a ver. Entonces, tomar bien las muestras, muchas muestras selladas sin antibióticos y dejándolas probar bastante tiempo para tratar de encontrar, porque capaz que muchas de las endocarditis estas, ¿no? De hemocultivos negativos son que no se movieron la suficiente cantidad de botellas, diferentes juegos, o que fueron tomados con antibióticos, se clarearon antes. Muy bien. Yo recuerdo que ese paciente lo vemos con pico y tiene que partir sobre el el paciente difícil, siempre hay un paciente difícil. Y la verdad que le sacamos 4 ejecutivos de corazón de la teoría nacional. Yo recuerdo que le pusimos los ejecutivos después de los 4 ejecutivos. Claro. A ver, no sospechamos en lo que es lo que hacemos. No, pero dijimos, voy a tratar su hablar, febril, preguntamos febril, tiene una embolia tomográfica en el vaso, que tiene un poquitito. Nosotros le habíamos visto por guardia, encima estaba hipotensa, y ya tenía antibióticos para ese motivo, pero se había puesto hipotensa. Eso Sí. fue Fue el mismo día. El 10 fue el mismo día. Pero y ahí tenía dos efectos educativos, todos negativos. Sí. Y tenía todo para la tecnología. recién sacados. Sí, Sí. sí, porque fue a la noche cuando entró. Pusimos apigente inicialmente y bueno, después se caló, no sé. sensibilidad. Una sorpresa. La sorpresa del tipo de germen, ¿cierto? La comentario adicional, la serie que mostraste, ¿de qué año es? Del 2023. La serie ¿no? Porque históricamente, la podemos la poner. Sí. Claro. Fíjense cómo le ganó
la medicina moderna, que está llena de catéteres, portracat, quimioterapia, psicoterapia, microcatéteres, es algo hoy en día que ha avanzado muchísimo sobre la atención de los pacientes, de cambiaron la curva. Históricamente el germen de la endocarditis en todas las curvas, hasta el año 90, inclusive, son descubridas. El programa de flecha roja hubiese sido el primer ganador, que tendría la primera posición, esas cosas se fueron vendiendo y para allá, en el 2010, el estáfilo áureo le gana la primera cosa en todo lo que es centro universitario del tercer nivel. Si ustedes siguen viendo más hacia el interior del país, las curvas son más vintage, predominan medidas sobre el estáfilo, y en los centros europeos, americanos, El aureus germen mucho más asociado a los catéteres y grupos obviamente sesgados con muchos más, o sea, pacientes mucho más comórbidos, eso mismo, y mucho más válvulas protésicas, más válvulas protésicas, donde tenemos que considerar. es una distribución esa multimundista. Si eras un cuadro tercermundista, De algunas nativas, endocarditis tradicionales, sabía vivir. sí. Bueno, un otro comentario. Nos acercamos muy bien, chicos. Grabación.